Trabajé en 2 empleos durante 10 años para que mi esposo pudiera convertirse en doctor. En cuanto recibió su diploma, me entregó los papeles de divorcio y se fue. Pero antes de que pudiera irme, su compañero de clase me tomó del brazo. Tienes que escuchar esto primero. El papel aún conservaba el calor de sus manos cuando finalmente lo miré. No hubo flores, ni un abrazo. Ni siquiera cruzó su mirada con la mía cuando lo encontré entre la multitud de togas negras y borlas doradas. Caminó directamente hacia mí, puso un sobre grueso en mi mano y dijo 4 palabras. Hemos terminado, Claire. Luego se dio la vuelta, con el diploma bajo el brazo como si fuera un trofeo que había ganado él solo, y se perdió entre la multitud de familias que aplaudían, dejándome sola en el césped del Colegio Médico de Harrogate, con los papeles de divorcio temblando en mis manos. Quiero que entiendas algo antes de continuar. Yo pagué ese diploma. No metafóricamente, no solo lo apoyé emocionalmente durante ese tiempo. Quiero decir, pagué las facturas de la matrícula línea por línea durante 4 años, además de los 2 años de cursos previos antes de eso, 6 años, 2 trabajos. Mi propia carta de aceptación a un programa de enfermería, sin abrir en un cajón, porque no había espacio en nuestra vida para que 2 personas persiguieran un título al mismo tiempo. Cedí mi lugar para que Nathan Reyes pudiera tener el suyo, y el día que por fin valió la pena, él me entregó un documento legal en lugar de un beso. No grité, no lloré, todavía no. Simplemente me quedé ahí, bajo el calor de junio, con un vestido que compré específicamente para este día, viendo cómo el birrete de mi esposo desaparecía entre un mar de familias orgullosas, mientras el mío se deslizaba de mi mano y se doblaba contra mi sandalia, como si también quisiera alejarse de mí. Fue entonces cuando alguien dijo mi nombre. Claire, me volteé. Daniel Okafor, uno de los compañeros de clase de Nathan, un chico que había visto tal vez 4 veces a lo largo de los años en reuniones del departamento a las que pagué niñera para poder asistir. Su rostro hizo algo complicado cuando vio el mío. La sonrisa educada de graduación se desmoronó en algo más parecido a la alarma. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo ya que no lo estaba. Mi esposo acaba de darme los papeles del divorcio con su birrete y toga, le dije. Mi voz salió plana, casi conversacional, como si estuviera leyendo en voz alta el diario de otra persona. Así que no estoy bien. La mandíbula de Daniel se tensó. Él miró por encima de su hombro hacia donde Nathan había desaparecido. Luego volvió a mirarme. No vayas sola a casa esta noche, dijo. Hay cosas que necesitas saber. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué cosas? Él dudó. La forma en que la gente duda cuando está a punto de entregarte una granada y quiere asegurarse de que la sostienes de la manera correcta primero. No aquí, dijo. Sube a tu auto. Te seguiré a algún lugar tranquilo. Déjame volver un poco atrás porque necesitas entender los 10 años que me llevaron a ese césped. Conocí a Nathan cuando tenía 22 años. Trabajaba en el área de facturación de una clínica dental en Millbrook y tomaba clases nocturnas para cumplir con los requisitos previos de enfermería. Él era inteligente con esa mezcla de calma y ambición, ese tipo de inteligencia que viene de desear algo tanto que te vuelve cuidadosa. Su familia había perdido casi todo 2 años antes, cuando la empresa de construcción de su padre colapsó durante una demanda, y Nathan se las arregló para ser aceptado en el programa premédico casi únicamente con préstamos, esperanza y empuje. Nos enamoramos como lo hacen las personas cuando son jóvenes y están sin dinero, y creen que estar sin dinero es algo temporal. Solía sentarse frente a mí en el restaurante abierto toda la noche en la Ruta 9, dibujando diagramas de anatomía en servilletas, y me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. Voy a ser doctor, Claire, me dijo una vez completamente en serio. Tenía 23 años y llevaba 3 tazas de café malo encima. Y cuando lo sea, voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que cada sacrificio que hiciste por mí haya valido la pena. Me sostuvo la cara con ambas manos cuando lo dijo. Le creí como se le cree a la gravedad. No porque lo hayas comprobado, sino porque simplemente es la manera en que está hecho el mundo en el que vives. Así que cuando él fue aceptado en el programa acelerado de medicina de Harrogate 2 años después, y mi propia carta de aceptación al programa de enfermería en Delacqua llegó la misma semana, no me angustié por la decisión como probablemente debería haberlo hecho. La carrera de medicina no te deja atender mesas ni tomar turnos nocturnos. Devora cada hora que tienes y pide más. Alguien tenía que mantener las luces encendidas, y no iba a ser él. No con química orgánica y el laboratorio de anatomía que le consumían 60 horas a la semana, guardé mi carta de aceptación en un cajón. Me dije a mí misma que seguiría ahí en 4 años. Durante los siguientes 6 años, 2 años de cursos postbachillerato previos a medicina, 4 años de la escuela de medicina, trabajé en el consultorio dental durante el día, en la farmacia 3 noches a la semana y hacía facturación médica freelance los fines de semana. Pagué su matrícula, pagué nuestra renta, pagué sus cuotas de examen, sus cursos de preparación para los exámenes, su bata blanca, su estetoscopio, la cuota de $1,800 para solicitar la asignación de residencias. Llevaba una hoja de cálculo. Lo mío son los números. Así soy yo. Y para cuando él cruzó ese escenario, el número en la pestaña de educación de Nathan decía $214,600. Nunca le eché en cara ese número durante una discusión. Quiero que eso quede registrado. Lo pagué porque lo amaba, no porque estuviera llevando la cuenta para cobrar después. Pero quiero que entiendas el peso de lo que yo estaba cargando cuando él puso ese sobre en mi mano. Guardé mis propios libros de enfermería en el closet del pasillo más o menos en el 3er año y dejé de abrir esa puerta. Era más fácil no mirar lo que no estaba haciendo. La primera cosa extraña pasó como 6 semanas antes de la graduación. Nathan empezó a salir a contestar llamadas afuera, no de manera dramática. No andaba escondiéndose como un hombre en una mala película. Él solo decía, necesito mejor señal. Y salía al balcón de nuestro departamento.
Y yo lo miraba a través de la puerta corrediza de vidrio, caminando de un lado a otro, con una mano presionada en la sien. Me dije a mí misma que era ansiedad por el proceso de residencia. Todos en su grupo estaban estresados esa primavera, esperando saber en qué hospital los aceptarían para los próximos 3 a 7 años de su vida. Tenía sentido que él estuviera estresado. Luego encontré la carpeta. Estaba en el bolsillo exterior de su mochila, donde yo buscaba un cargador de teléfono. Era una carpeta manila, sin etiqueta, excepto por mi propio nombre, Claire, escrito en la pestaña con su letra. La abrí solo por curiosidad, y adentro había fotocopias de documentos que no reconocí. Números de cuentas. Un formulario con el encabezado Hoja de verificación de FAFSA. Mi nombre en una línea que no recordaba haber firmado. Cuando llegó a casa, se lo mostré. ¿Qué es esto? Apenas lo miró. Solo papeleo, dijo. Cosas de ayuda financiera, nada de qué preocuparse. Me encargaré de eso después de los exámenes de certificación. Quería creerle tanto que lo dejé pasar. Esa es la parte que todavía hace que mis manos se cierren en puños cuando lo recuerdo. No que él haya mentido, sino que yo lo ayudé. Quería que la mentira fuera verdad, así que dejé de hacer preguntas cuyas respuestas ya medio sabía. 3 semanas después, empezó a cerrar su laptop cada vez que yo entraba a una habitación. No la cerraba de golpe, solo era un movimiento suave, como si ya lo hubiera practicado. Una vez alcancé a ver el final de una videollamada, un hombre con traje antes de que la pantalla se apagara. ¿Quién era ese? Un amigo de la familia. Me está ayudando con unos papeles de posgrado. Noté cómo lo de amigo de la familia salió demasiado rápido, con demasiada soltura. Me dije a mí misma que no era nada. Esa primavera me repetí muchas cosas. La mañana de la graduación, él estaba callado de una forma que no parecía emoción. Abrazó a su mamá por mucho tiempo. A mí no me abrazó en absoluto. Debía haberlo sabido en ese momento. No me lo permití. Daniel me llevó a una cafetería a 2 cuadras del auditorio, de esas que tienen sillas desparejadas y un menú en pizarrón, vacía excepto por un barista que limpiaba la máquina de espresso. Pidió 2 cafés que ninguno de los dos tocó y se sentó frente a mí, con las manos alrededor de su taza como si fuera lo único cálido en la habitación. Necesito que entiendas que no hago esto para lastimarte, empezó. Lo hago porque lo que está a punto de pasarte es más grande que un divorcio, y no creo que sepas que viene. Empieza a hablar, Daniel. Él exhaló. La semana pasada, el Departamento de Cumplimiento del hospital en Harrogate fue contactado por alguien de la Oficina de Ayuda Financiera. Hay una revisión activa del paquete de ayuda de Nathan, que abarca los últimos 3 años. Alguien detectó una discrepancia. Su ayuda económica basada en la necesidad, los números en su FAFSA, no coincidían con su apoyo financiero real. ¿Qué significa eso? En palabras simples, significa que, en los documentos, Nathan declaró un nivel de necesidad financiera que no coincide con la realidad, porque tú estabas cubriendo casi todos sus gastos de manutención, y esos ingresos y apoyo no se reportaron correctamente en sus renovaciones de ayuda. Si una revisión determina que se hizo a sabiendas, eso no es solo una auditoría incómoda, eso es fraude. Fraude federal, si algo de eso involucró programas de préstamos federales, lo cual, para la escuela de medicina, casi todo fue así. El ruido de la cafetería desapareció. Escuché mi propio pulso. Pagué porque lo amaba. Dije más para mí misma que para Daniel, no para ayudarlo a mentirle al gobierno. Lo sé, dijo Daniel, pero en los documentos, ahora mismo, parece que ustedes dos lo coordinaron. Tu nombre está en algunos de los formularios de declaración conyugal. Si no pueden distinguir entre una esposa apoyando a su esposo y una esposa ayudando a falsificar documentos de ayuda, tú también podrías verte involucrada en esto. Mis manos habían empezado a temblar de nuevo. Las presioné contra la mesa para que dejaran de temblar. ¿Dónde está? Dije. No era una pregunta. Era una exigencia. Motel en Carver Road, dijo Daniel en voz baja. El Wayfarer Inn. Yo misma lo llevé ahí hace 2 noches. Dijo que necesitaba un lugar para pensar antes de la graduación. Claire, creo que él sabía que esto iba a pasar desde hace semanas. Creo que el divorcio no fue por ustedes dos alejándose. Creo que fue para poner distancia entre ustedes en papel antes de que la oficina de cumplimiento venga a preguntar. Me levanté tan rápido que mi silla raspó el piso. Claire. Daniel me tomó de la muñeca, suave pero firme. No vayas sola. Déjame llevarte. Lo dejé. El Wayfarer Inn era de esos moteles que parecían atrapados permanentemente en 1987. El letrero de vacancy parpadeando. La máquina de hielo zumbando afuera del cuarto 14. Nathan abrió la puerta de la habitación 6, todavía con la camisa de vestir de la graduación. La corbata floja alrededor del cuello abierto parecía un extraño usando el rostro de mi esposo. Por un segundo insoportable, algo en su expresión se suavizó. Alivio, como si una pequeña y tonta parte de él se alegrara de verme. Eso dolió más que si hubiera estado furioso. Iba a llamarte, dijo. Me diste los papeles del divorcio en la graduación, Nathan, frente a toda tu generación. No dejaste espacio para una llamada. Parece que ya sabías lo que venía, dijo, mirando por encima de mí hacia Daniel en la puerta. Parece que planeaste esta pequeña intervención bastante rápido. Entré y dejé el sobre en la pequeña mesa redonda entre las 2 camas, la esquina arrugada todavía doblada por donde la había apretado demasiado fuerte. Daniel me contó todo, dije, sobre la revisión de cumplimiento, sobre el fraude en la ayuda financiera. Empieza a hablar, o salgo por esa puerta y dejo que la verdad te encuentre sin mi ayuda. Se sentó en el borde de la cama, como si sus piernas simplemente hubieran dejado de sostenerlo. No es lo que piensas, empezó, y sentí que algo en mí se volvía frío y muy quieto. No, dije. No hagas eso de decirme lo que pienso. Dime qué pasó.
Se frotó la cara con ambas manos. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido ese tono compuesto y ensayado, y se quebró en algo más crudo. Después de que el negocio de mi papá colapsó, mi tía Rosa creó un fideicomiso educativo. Desvió algo de dinero de un acuerdo a través de él a mi nombre para ayudarme con la universidad. Nunca se reportó correctamente. Se suponía que iba a hacer algo de una sola vez, enterrado en el pasado para cuando llegara a la facultad de medicina. Pero cuando presentaba mis renovaciones de ayuda cada año, las hojas de verificación de FAFSA preguntaban sobre recursos financieros externos, y yo marqué que no. Cada año, porque si marcaba que sí, mi paquete de ayuda se habría reducido, y no había manera de que tú y yo pudiéramos cubrir la diferencia, además de todo lo que ya estabas cargando. Así que mentiste en documentos federales de ayuda financiera durante 4 años. Me decía a mí misma que era una cuestión técnica. ¿Y la carpeta con mi nombre, los números de cuenta, el abogado? Movió la mandíbula por un momento antes de hablar. Cuando la oficina de cumplimiento empezó a hacer preguntas hace 6 semanas, llamé al abogado de mi familia, el que manejó el acuerdo después de que el negocio de papá quebró. Me dijo que la revisión iba a analizar todo el panorama financiero de nuestro matrimonio. Cada cuenta, cada transferencia, dijo. La voz de Nathan se quebró. Dijo que si había distancia legal entre nosotros antes de que concluyera la revisión, sería más difícil que me acusaran de usar fondos matrimoniales para obstruir o tergiversar algo, y te protegería de ser involucrada en un caso federal con el que no tenías nada que ver. Eso no es protegerme, dije. Eso es protegerte a ti mismo y ponerle mi nombre. Pensé que si había distancia en los papeles, las preguntas terminarían conmigo, no contigo. Quería creer con todas mis fuerzas que esa era toda la verdad. Hizo una breve pausa. Si quieres más historias como esta y con mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. 10 años amando a alguien no se apagan solo porque te entregan un sobre en el jardín. Alguna parte tonta y esperanzada de mí ya estaba a medio camino de perdonarlo. Luego volví a tomar los papeles de la mesa y realmente los leí. Los leí de verdad, pasado el shock, línea por línea. Redactados hace 3 semanas, no hace 2 días. 3 semanas. Fechados mucho antes de que cualquier carta de la oficina de cumplimiento pudiera haber llegado a su bandeja de entrada, según lo que Daniel me había dicho. Limpio, despiadado. Preparados por Whitfield y Cole, un bufete de abogados de familia de 2 pueblos más allá del nuestro, del que nunca lo había escuchado hablar en 10 años de matrimonio. Sin división de la casa conyugal, sin reconocimiento de los $214,000 que había registrado en una hoja de cálculo durante 6 años, sin manutención conyugal. Una sola cláusula escondida en la página 4 que establece que cualquier gasto educativo durante el matrimonio se hizo como regalo, no como préstamo, y no genera derecho a reembolso. Él no había redactado esto presa del pánico en la cama de un motel. Alguien había elaborado este documento con tiempo, con cuidado, con la intención específica de asegurarse de que si alguna vez yo iba a reclamar que me devolviera el dinero, no quedara nada por encontrar. Esto no es pánico, dije, y escuché mi propia voz volverse muy tranquila, lo cual de alguna manera era peor que si hubiera gritado. Esto es un plan, Nathan. Esto fue redactado hace 3 semanas. Él no respondió. Esa fue respuesta suficiente. Dime la verdad, toda, ahora mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez esa noche vi cómo la última parte de su compostura se desmoronaba por completo. La abogada dijo que si las cosas empeoraban, si el cumplimiento escalaba hasta la oficina del inspector general del Departamento de Educación, yo necesitaba distanciarme de ti rápido, en papel, antes de que el tema del fideicomiso y las finanzas matrimoniales se enredaran de una manera que ninguno de los dos pudiera desenredar. Dijo que sería más difícil para ti venir tras de mí para que te pagara después, si ya estábamos legalmente separados cuando todo saliera a la luz. Dijo que mi familia no podría sobrevivir otro golpe, como el que sufrimos cuando el negocio de papá fracasó. Ahí estaba, todo el entramado, expuesto sobre la colcha de una cama de motel bajo una lámpara parpadeante. Así que eso era, dije despacio, cada palabra cayendo como una piedra. No entraste en pánico y huiste, planeaste en mi contra. Usaste 10 años de mi sacrificio como garantía para proteger tu propio nombre. Yo también estaba tratando de protegerte, dijo él. Y de hecho me reí. Un sonido corto y quebrado que nos sorprendió a los dos. No, dije. Te protegiste a ti mismo primero, y lo disfrazaste como si me estuvieras protegiendo a mí porque esa historia era más fácil para ti de soportar. Me dejaste pagar $200,000 de tu educación y lo último que hiciste con ese diploma, antes siquiera de ponerlo en un marco, fue intentar asegurarte de que yo no pudiera tocar legalmente ni un centavo de lo que construí para ti. Lo miré una última vez. El chico que una vez peleó con otro de primer año por el último par de guantes que le quedaban bien en el laboratorio de anatomía, tan orgulloso que me llamó a medianoche solo para contármelo. El hombre que me miró a los ojos a los 23 años y me prometió pasar toda su vida haciendo que mi sacrificio valiera la pena. Y ahora, el extraño sentado frente a mí que pasó 3 semanas construyendo en silencio un muro legal para mantenerme fuera del mismo futuro que yo financié. Ya terminé de intentar entenderte a través del amor, Nathan, dije. Voy a entenderte con pruebas a partir de ahora. Me di la vuelta y salí. Daniel estaba esperando junto a la máquina de hielo, con los brazos cruzados, mirando la puerta como si esperara que Nathan saliera corriendo tras de mí. No lo hizo. Me subí a mi auto y antes de siquiera salir del estacionamiento del motel, ya tenía el teléfono en la oreja, llamando al primer abogado de familia cuyo nombre apareció en mi búsqueda. Su nombre era Renata Ibarra Cole, y su oficina olía a café recién hecho y papel caro.
22 años en litigios familiares y financieros, me dijo la recepcionista mientras esperaba. Ese tipo de credenciales hizo que mis hombros se relajaran por primera vez en 3 días. Tráeme todo, me dijo Renata durante nuestra primera llamada. Cada estado de cuenta bancario, cada recibo de colegiatura, cada mensaje de texto donde él reconociera lo que tú estabas pagando. Si llevaste una hoja de cálculo, quiero esa hoja de cálculo en PDF para el jueves. Yo hice algo mejor que eso. Pasé 2 noches sin dormir armando una carpeta. 6 años de transferencias bancarias a la oficina de tesorería de Harrogate Medical College. Confirmaciones de transferencias para sus cuotas de exámenes de certificación. Una captura de pantalla de hace 4 años donde Nathan me escribió: "Eres literalmente la razón por la que puedo hacer esto. Nunca lo olvidaré". Con la hora y fecha marcadas el día que se pagó su primera factura de colegiatura. Renata señaló algo en lo que ni siquiera había pensado. Este fideicomiso que tu tía política creó, dijo, tocando un documento fotocopiado de la carpeta que Daniel me había mostrado por primera vez, ahora en el escritorio de Renata como prueba C. Si este dinero fue transferido a nombre de Nathan mientras ustedes dos estaban legalmente casados, y él no lo declaró en los formularios de ayuda federal mientras aceptaba tu apoyo financiero directo, eso no es solo un problema de cumplimiento del título cuarto para él. Eso podría ser ocultamiento de bienes conyugales. Los jueces ven muy mal que un cónyuge oculte recursos financieros durante el matrimonio y luego intente caracterizar una década de apoyo financiero de su pareja como un regalo unilateral sin derecho a reembolso. Así que eso me ayuda. Te ayuda enormemente, dijo ella. Pero necesitamos que se verifique de manera independiente, no solo por lo que un compañero de clase te contó en una cafetería. Ahí es donde entró Marcus Fennelly, un contador forense con quien Renata había trabajado por más de una década, traído específicamente para rastrear los fondos fiduciarios y conciliarlos con los 4 años de renovaciones de FAFSA de Nathan. Trabajaba en una oficina estrecha llena de archivadores, y tenía la calma metódica y sin prisas de alguien que había pasado su carrera encontrando el lugar exacto donde los números dejaban de decir la verdad. La cadena de custodia es importante aquí, me dijo Marcus durante nuestra primera reunión, desplegando 3 años de estados de cuenta bancarios como si fueran cartas. Necesito los documentos originales, no fotocopias de fotocopias. O nada de esto se sostiene si termina frente a un juez o frente a la oficina del inspector general del Departamento de Educación, que según lo que describió tu amigo Daniel, es muy probable que sea a donde esto se dirige sin importar lo que decidas hacer. Él pasó 11 días en esto. Cuando me devolvió la llamada, su voz tenía el tono plano y cuidadoso de alguien que encontró exactamente lo que esperaba encontrar y que no disfrutaba especialmente tener razón. 4 años consecutivos, dijo. Nathan marcó no en recursos financieros externos en cada renovación de la FAFSA, mientras que aproximadamente $38,000 pasaron por un fideicomiso educativo a su nombre de parte de su tía. Combinado con tu apoyo documentado, que podemos verificar de manera independiente a través de 6 años de transferencias bancarias, su costo real de asistencia estaba cubierto en aproximadamente un 240% de lo que asumía su paquete de ayuda. Eso no es un error contable, eso es un patrón. Me senté en mi auto en el estacionamiento de Marcus durante 20 minutos después de esa llamada antes de poder obligarme a conducir a casa. La investigación de cumplimiento de la que Daniel me había advertido no tardó en salir a la luz. 2 semanas después de la graduación, la asignación de residencia de Nathan, un codiciado puesto de medicina interna en el St. Augustine Regional, al que había celebrado haber sido asignado en marzo, quedó bajo suspensión administrativa en espera de revisión. Me enteré porque un reportero me llamó. Su nombre era Priya Chandrasekaran, una periodista especializada en la rendición de cuentas en el sector salud que había estado investigando discretamente un patrón de discrepancias en la ayuda financiera en 3 facultades de medicina de la región durante casi un año, trabajando a partir de una pista de un denunciante dentro de la oficina de ayuda financiera de Harrogate. Cuando el nombre de Nathan salió a la luz en la revisión de cumplimiento, alguien había señalado la conexión con su investigación en curso. No te estoy llamando para agarrarte desprevenida, me dijo por teléfono, y algo en su voz me hizo creerle. Te llamo porque tu nombre aparece en documentos de divulgación de bienes matrimoniales relacionados con este caso, y creo que mereces la oportunidad de contar tu propia historia antes de que esto se haga público, en lugar de enterarte de que eres una nota al pie en la historia de alguien más. Casi le cuelgo. Luego pensé en la hoja de cálculo, el closet lleno de libros de texto sin abrir, las 3 semanas que él pasó construyendo en silencio un muro para mantenerme fuera mientras yo todavía compraba la despensa y pagaba la luz. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Le di copias de las transferencias bancarias, las que eran mías para compartir, las que probaban de dónde había venido realmente el dinero. No le entregué nada del archivo confidencial de Renata. No era necesario. La verdad, expuesta claramente, era lo suficientemente condenatoria por sí sola. Su artículo salió 6 semanas después. 6 años, 2 trabajos, un diploma. Como la esposa de un estudiante de medicina pagó un fraude. Ella no sabía que lo estaba financiando. No me nombraba directamente. Renata había insistido en eso, para proteger mi posición en el caso en curso, pero sí nombraba a Nathan. Mencionaba el fideicomiso y explicaba, con detalles cuidadosamente documentados, exactamente cómo un sistema creado para ayudar a estudiantes como él había sido manipulado silenciosamente durante 4 años seguidos. St. Augustine Regional retiró su oferta de residencia en menos de una semana después de que el artículo se publicara. La oficina del inspector general del Departamento de Educación abrió una investigación formal sobre la discrepancia en la ayuda. La propia revisión de Harrogate encontró motivos suficientes para poner una marca permanente en su expediente académico hasta que se resolviera la situación. El tipo de marca que sigue el expediente de credenciales de
un médico durante toda su carrera, sin importar si alguna vez se presentan cargos o no. El diploma que había sostenido como un trofeo en ese césped se convirtió, en 2 meses, en un documento bajo revisión federal activa. La audiencia de conciliación del divorcio ocurrió en octubre, 4 meses después de ese día en el césped. Renata entró con una carpeta de casi 8 centímetros de grosor. La hoja de cálculo, las transferencias bancarias, el informe forense de Marcus, las declaraciones juradas, los papeles originales de divorcio que Whitfield & Cole habían redactado 3 semanas antes de que Nathan me los entregara. El nuevo abogado de Nathan, Whitfield & Cole, se habían retirado discretamente de su caso la semana en que se abrió la investigación del inspector general, y ahora estaban sentados al otro lado de la mesa, luciendo como alguien que ya sabía cómo terminaría todo esto. Mi cliente está preparado para reconocer las contribuciones financieras documentadas realizadas durante el matrimonio, dijo la nueva abogada, cuidadosamente y para negociar un acuerdo que refleje un reembolso equitativo con el fin de evitar más litigios. Eso pondría cada detalle del fondo fiduciario y de los formularios de FAFSA presentados en el registro público de un tribunal federal. Renata terminó por él, sin ser cruel. Sí, creo que ese es el instinto correcto. Salí de esa conferencia con un acuerdo que me devolvió una parte significativa de lo que había gastado. No los $214,000 completos, pero los litigios rara vez funcionan de manera tan limpia. Pero lo suficiente como para que Renata lo llamara, sin exagerar, uno de los mejores resultados que había conseguido en un caso así en más de 2 décadas de práctica. Nathan nunca fue a prisión. Quiero ser honesta sobre eso porque la verdadera justicia rara vez se parece a un final de película. Pero la investigación de la oficina del inspector general concluyó con un hallazgo de fraude de ayuda financiera, una orden de reembolso al Departamento de Educación y una anotación permanente en su expediente académico y de licencias. La Junta Médica, donde eventualmente volvió a solicitar la licencia 2 años después y en otro estado, le exigió revelar el hallazgo en cada solicitud por el resto de su carrera. Cada comité de credenciales del hospital que revise su expediente lo verá. Construyó una vida con dinero prestado y la década de otra persona. Al final, el papeleo que intentó usar como arma contra mí se convirtió exactamente en lo que lo desmoronó.